Hola, ¿cómo estás? Soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como siempre te pedimos, por favor, activa las notificaciones y ojalá que te puedas suscribir. La comunidad está creciendo, estamos encantados con cómo está creciendo la comunidad y todo el feedback que nos llega, pero somos inconformistas. Así que si lo puedes comentar a un compañero, si lo puedes recomendar, la verdad es que te lo agradecemos mucho, porque las enseñanzas que nos dejan los invitados son de gran ayuda y esperamos que te sirvan. Hoy tenemos un gran episodio. Ya sé que siempre digo que es un gran episodio, pero es que hoy tenemos un gran episodio. Hoy podría decir que el invitado es el invitado que más ha pedido la comunidad hasta la fecha. Lo pidió Tony Walker de Metaltech, lo pidió Pablo Treviño de Treboti, lo pidió Telmo de Ecuador, es casi por unanimidad. Así que sin más dilación, sin enrollarme más, voy a darle la bienvenida a Octavio Álvarez Valadez, que es el director ejecutivo del IMCA, del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido a Líderes de Acero. Muchas gracias, José. Muchas gracias por esta honrosa invitación. Eh, la verdad me siento muy contento y comprometido, ¿eh? Me, me, me hacen tantos honores que no los merezco, pero bueno, es mi trabajo. No le llamo trabajo porque me gusta lo que hago, me encanta lo que hago. Profesionalmente crecí en el acero y Ujú. siempre me he dedicado al acero. Las estructuras Correcto. de Ahora acero es mi vamos pasión. a indagar toda esa, ¿cómo te diría? Como esa sólida formación que tienes y ya digo, esta vez ha sido por aclamación. Cada invitado que venía, Octavio, tiene que venir Octavio, tiene que pasar Octavio. O sea que estamos súper felices de tenerte a ti. Bueno, como te decía, a mí me gustaría empezar por conocer al líder y luego pasar también, obviamente, para conocer la asociación. Y me gustaría, pues, que nos comentes, que nos compartas un poco esta, como te decía, formación sólida que tienes. Por favor, ¿qué nos cuentas? Gracias, José. Bueno, yo soy ingeniero civil, egresado a nivel licenciatura de la Universidad de Guanajuato. Para los que no conozcan la República Mexicana, estamos ubicados más o menos a unos 380 kilómetros de la capital. Es un estado con mucho empuje, sobre todo industrial. De allí entré yo a trabajar casi inmediatamente después de mi graduación como ingeniero civil en una fábrica de estructuras de acero, ubicada en León, Guanajuato, que León está más o menos también como 400 kilómetros de la capital. De allí me enamoré del acero, me enamoré del diseño estructural. Toda mi vida he sido diseñador estructural. Posteriormente hice algunos estudios de posgrado relacionados con la ingeniería estructural y siempre fue enfocado en el acero. Ujú, Estuve participando en una fábrica de alambres y productos de alambre, que también me dio una buena formación, conocer la contraparte de la estructura de acero, porque es refuerzo para concreto. Posteriormente puse una fábrica de estructuras de acero y ahora, bueno, estoy dirigiendo este instituto bueno, yo he sido socio del IMCA, del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, desde, ¿qué será? Desde 1998. ujú. Y esta dirección la tomé a partir del 2016. Muy bien, bueno, pues ya ven, ¿eh? La persona que nos acompaña, que tuvo su propia empresa, su propia fábrica de estructuras metálicas y con una sólida formación, como les decía. Oye, pero cuéntanos, porque de hecho, incluso me comentabas, ¿verdad? Que, que se inventaron como el puesto porque veían claro en la asociación que tenía que ser Octavio. Cuéntanos un poco cómo fue esa llegada. Así es. Entonces, presidente del IMCA, el ingeniero Fernando Frías, ya tenía él 90 años de edad, un hombre extraordinario, y ya Ujú, quería dejar la presidencia del instituto. Entonces, me pidió que si yo podía tomar el instituto como presidente, y justamente en ese entonces yo ya había cerrado mi fábrica por cuestiones personales. Y le dije, pues no puedo tomar la presidencia porque un requisito por parte de los estatutos
es que tengas una fábrica. Y dijo, bueno, entonces vamos a hacerte director general. Dije, pero no está en los estatutos, tú no te preocupes. Entonces se inventó el puesto de director general para yo entrar allá al instituto. Y yo había estado trabajando también con un molino, un molino bastante grande acá en México, el principal productor de perfiles estructurales. Ujú. Entonces, yo había salido ya de este grupo y él dijo, vente, te queremos aquí. Y así fue como tomé yo la dirección general. Muy bien, muy bien. Oye, ¿te parece? No te lo teníamos que haber comentado antes, pero te lo comento ahora. ¿Te parece si titulamos el episodio Sembrar la idea del acero? Para que nos cuentes un poco tu idea de sembrar, etcétera. ¿Te parece que puede ser un buen título para el episodio? ¿Sembrar la idea del acero? Eh, sí, y como te lo comenté, una escena de una película Ujú, me impactó mucho cuando le preguntan: "¿Qué es aquello que puede crecer infinitamente si está bien sembrado?". Y entonces, eso lo tomé como una idea de marketing, ¿no? Vamos sembrando bien una idea. Y a eso se refería en la película. Sembrar ujú, una idea bien sembrada crece hasta el infinito. Y, ujú, y bueno, yo considero el acero como un sinónimo de modernidad, de vanguardia. Lo considero que es el soporte de muchas edificaciones, no solamente en México, en el mundo. Ha sido testigo desde antes de Cristo, el acero como un material que ha ido evolucionando con la historia del hombre, ¿no? ujú. Entonces, me pareció bien esta idea y quiero ¿Verdad? sembrar la idea del acero. No es algo que está muy afianzado desde nuestra currícula profesional, ¿no? Y yo estoy convencido de que tú no puedes amar nada si no lo conoces. Claro, Entonces, vamos conociendo el acero, claro, vamos claro. conociendo, y creo que esa es la esencia del instituto, y así como otras asociaciones, técnicas también que se dedican a lo mismo. Muy bien. Bueno, yo, si me permites, yo recomiendo a todos los que nos ven o nos escuchan que entren en la web que es www.inca.org.mx y verán la recorreremos ahora, la gran cantidad de iniciativas que hacéis. Yo tengo que decir, y participo en asociaciones similares. De hecho, voy a mandar un saludo muy cordial a, por ejemplo, a STEM, que nos ha apoyado desde el primer día, la Asociación de España, con el podcast, que le da difusión, etcétera. Pero tengo que reconocer que lo que hacéis en México es espectacular. Así que desde ya, felicitaciones y que entren y vean la maravilla de actividades y todo lo que estáis haciendo. Y fíjate, precisamente te quería hacer una pregunta. Para nosotros, a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque México es un país con molinos propios, que es productor, etcétera. Y sin embargo, tú me decías que es un país todavía mucho más concretero que de construcciones en acero, ¿verdad? Es correcto. Mira, a primera imagen se podría decir, no tengo el dato, pero el consumo per Ujú, cápita de acero pudiera ser muy alto en México. Sin embargo, no es así. México, refiriéndome a la República Mexicana. ujú, En la Ciudad de México sí ujú, es preponderante el uso de la estructura de acero. Hay ujú, condiciones favorables que lo permiten, es una zona altamente sísmica y el acero tiene mucho mejor comportamiento que el concreto, ¿no? ujú. Pero en el resto de la República, donde las condiciones no son las mismas, está muy afianzado la idea de construir en el concreto. Eh, Mucho tiene que ver también en esta cultura. E insisto, si no conoces algo, no lo Claro, puedes querer. Es más, ni siquiera lo tomas en cuenta, no sabe que claro, existe. Nadie claro. aspira a lo que ignora. Entonces, vamos difundiendo lo que es el acero, qué te permite hacer el acero, y ya no solamente en la Ciudad de México, en el resto de la república, porque no lo volteas a ver simplemente porque no lo tienes en mente, sí, sabes que existe y existe como refuerzo
de concreto, ¿no? Para absorber las tensiones. Sin embargo, no se usa el acero en su totalidad con todos los beneficios. Y aquí entramos a una parte muy importante. Todo proyecto debe nacer ya Ujú. con un material, Sí. ¿sí? Yo insisto mucho en que no es solamente la geometría, el entorno, cómo queremos que trabaje el espacio, también el material. Y yo considero que no es válido que nazca un proyecto en otro material y después hacer una comparativa con el material, porque entonces dejas de aprovechar todos los beneficios que te da este. Ujú, Entonces, sí hay que tener al acero presente desde el inicio del proyecto, ¿sí? Para que cada quien dentro de su labor, el arquitecto, que es el artista, que es el que se preocupa por el espacio, la utilidad, el beneficio, el que sea un negocio para el ujú, inversionista, ujú, tome en cuenta también al acero en su proyecto para que el diseñador estructural le dé, esta posibilidad de ser realidad esa obra creativa, ¿no? Darle ujú, ujú, estabilidad, utilizar la tecnología, la alta resistencia que tiene el acero. Pero si ujú. de esto no lo conocemos, no conocemos Ya, cómo proyectar ya. tanto arquitectónicamente como estructuralmente, el acero, no vamos a llegar a muchos lados, Es ¿sí? que estás tocando temas superimportantes, Sabio, porque claro, dices que nazca desde un punto de vista arquitectónico, sería lo ideal, pero para eso en arquitectura tienen que conocer el acero. Incluso en ingeniería, en las ingenierías, poco se conoce tanto. Si vamos a educación, yo recuerdo que lo conversábamos y tú me decías, oye, pero si es que en el mismo México el tema, dice que me hablabas de como que el 10%, ¿verdad? ¿Me puedes recordar un poquito que son pocas las universidades en las que se enseña estructuras de acero, incluso menos en las que es obligatorio. Que ahí tenemos uno de los una de las piedras que tenemos en el zapato. Exactamente. Bueno, yo no diría piedra, ¿no? Porque la piedra es, al final de cuentas, el concreto es una piedra artificial. Un clavo, mejor un clavo, que ese sí es de acero, ¿no? Okey. Mira, currícula diseñada por las universidades está obsoleta. Ujú, ¿Sí? Se sigue, con los parámetros de hace varias décadas. Entonces, no se ha incursionado, esta tecnología, la alta resistencia, la maleabilidad, la forma que te puede dar, la estructura de acero. Entonces, las universidades aunque debieran ser el origen del conocimiento, va van atrasados un poco, respecto a los requisitos del mercado. No olvidemos que la construcción es un negocio, y aunque la estructura de acero pertenece a la industria de la transformación, da servicio a la industria de la construcción, desde este punto de vista estructural que estamos hablando. ujú, Entonces, universidades, te puedo decir que cerca de un 10% de las universidades tienen la materia de estructuras de acero, y solamente en el 5% de estas universidades es obligatorio, porque siguen con los programas anteriores, no están actualizados. Si volteas a ver al entorno de la ciudad, mucho acero, se construye mucho acero. Y hay soluciones, hay edificaciones que son, naturales del acero, como puede claro. ser una gasolinera, una nave industrial, un centro comercial. Sin embargo, el acero te permite construir cualquier cosa, en cualquier forma, ¿sí? La estética es uno de sus valores. Y también, bueno, están las tendencias arquitectónicas, ¿no? El brutalismo, que se dio en la posguerra, pues habla de la masa, como remate visual, una piedra grande de frente, ¿no? Fortaleza, precisamente porque era lo que se requería Claro. el entorno social y psicológico de la posguerra. Sin Ujú, embargo, ahora hablamos más de transparencia, algo más lineal, más ujú, moderno, seguro, con una alta resiliencia. Eso es importante. Entonces, bueno, es donde entra el juego el acero. Sin embargo, las universidades se van quedando un poco atrás en este sentido. Nosotros estamos teniendo este acercamiento con las universidades desde nuestra trinchera
Ujú. apoyarlos en esta actualización de las currículas académicas. Muy bien. De hecho, aprovecho para decir que vosotros tenéis un diplomado, ¿verdad?, que empezó el 6 de febrero, que va hasta el 5 de septiembre, que son 140 horas y que es una formación presencial online. Yo te comentaba que yo soy más fanático del e-learning, tú me decías, ojo, que el e-learning no es tan perfecto como puede ser una formación online. Y es que lleváis como 10 o 11 ediciones. ¿Qué me cuentas de este diplomado que hacéis de estructuras en acero? Sí, después de nosotros ya teníamos organizado este diplomado que dura aproximadamente unos 7 meses, son Ujú, 140 horas, pero se nos atravesó la pandemia, y la ujú, pandemia vino a cambiar, la pandemia provocó un cambio social extraordinario. Y esto nos permitió incluso abaratar costos. Ya no lo hacemos presencial, lo hacemos en vivo, pero online, como estamos haciendo esto ahora, ¿no? Y esto tiene mucho más acercamiento, porque los profesores que dan este diplomado son ingenieros de la práctica, sí, sí. ¿sí? Y también tenemos investigadores, nos acercamos mucho a la tecnología. El diseño estructural basado en un software con computadora. Sin Ujú, embargo, bueno, tenemos que saber la parte teórica, la parte estructural. Hay muchos mitos acerca de la estructura de acero, ¿no? Uno de ujú. ellos, por ejemplo, es que las conexiones son muy complicadas. No son complicadas. A lo mejor no te las explicaron bien, ¿no? Otro mito es el acero es muy caro. Ahora con el reorden económico global que se está dando en el mundo, bueno, pues hay muchas fake news en ese sentido de los aranceles, el acero es caro. A ver, espera. Nosotros somos productores, ¿sí? Entonces, esto hay que estarlo comunicando continuamente, ir preparando personas, y vamos en la 11ª edición de este Mira. Ujú, diplomado, ujú, un ujú, éxito rotundo. Y ujú. también esto salió a raíz de un estudio que hicimos. ¿Qué es lo que está demandando el mercado, Ya, profesionalmente hablando? ya. ¿Sí? Entonces, el mercado requería de ingenieros estructurales que Ujú, supieran diseñar en acero. ujú, ujú, No existe esa cultura, la misma universidad no se los da. Entonces dijimos: "No queremos convertirnos en una universidad, ujú. queremos actualizar". Claro. Entonces, como parte de una extensión universitaria, lo empezamos a hacer, y tenemos el aval de varias universidades, Ujú, entre ujú, ellas la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la ujú, Universidad Autónoma de Nuevo León, ujú. y entonces tiene el aval Claro. de la universidad, y seguimos capacitando profesores, que eso es algo muy importante. Sí. Y eso es como primer paso. Segundo paso, y creo que es el más complicado, cambiar el switch, sembrar la idea en que arquitectónicamente un proyecto tiene que nacer en acero. Ese es el gran reto, ¿sí? Porque hay muchos arquitectos ya en la práctica que no les enseñaron a proyectar en acero. Ujú. Ya algunas universidades empiezan a involucrarse más en cómo proyectar, ya considerando el material, no solamente hacer la línea o en un software, ¿no? Sí, sí. Sabes que vamos modelando. Yo nomás pongo el volumen, y hay que otro se encargue Ujú, del ujú, material. No, son diferentes condiciones. Ese es el gran reto. Por eso empezamos con este diplomado en ingeniería estructural, y ujú. recientemente vamos a sacar una publicación de los aspectos que hay que considerar en el proyecto arquitectónico para usar el acero. Mira, de eso te quería hablar. Pero antes, permíteme que haga. Yo creo que tenemos que impulsar mucho la divulgación. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los clientes que tenemos que muchos son referencia en la zona en la que están. Son empresas absolutamente referencia. Y que hagamos el acercamiento, y lo traslado aquí a todos los que nos ven y nos escuchan, que ojalá cada una de esas empresas referencia pueda hacer jornadas de puertas abiertas, muchos ya lo Sí, hacen, sí. con universidades o centros tecnológicos que estén cerca, de manera que esa jornada de puertas abiertas enamore, dé a conocer lo que tú decías, de ese primer enamoramiento, ese primer conocimiento del acero, y ojalá también que vía
estas empresas podamos llegar a muchos más centros educativos, porque yo creo que ellos siendo tan referencia, yo creo que puede ser, si cada uno hace un poco de one to many y se acerca a 2 o 3 o 4 o 5 centros, cada una de estas empresas, pensando en todo el continente, creo que se puede conseguir, podemos conseguir algo muy potente. Y de hecho nosotros estamos Sí, trabajando en pequeñas píldoras. De hecho, entre con nuestros clientes, y ojalá que vosotros también como el Inca nos podamos sumar, para hacer pequeñas píldoras que ojalá empiecen ese enamoramiento y los podamos distribuir vía nuestros clientes, vía la gente que nos sigue, para conseguir eso, porque si no, tenemos formaciones muy buenas, pero claro, no impactan tanto porque son 30, 60, 70, en los que es sean, correcto. nos cuesta, ¿verdad? Ujú, Sí, mira, justamente nosotros tenemos ahora un programa, que le estamos llamando Jornadas del Acero. ujú, Esta jornada del acero es como un circo de pueblo, ¿sí? Se van los artistas recorriendo todos los pueblos. Entonces, tenemos estas jornadas con las universidades y durante 1 o 2 días hablamos del acero en todos sus aspectos, todos sus aspectos. Son conferencias de 1 hora más o menos y ya, damos aproximadamente unas 8, 10 conferencias al día, ¿sí? Con diferentes actores. Y esto, bueno, ha tenido una respuesta extraordinaria. Recientemente estuvimos en Puebla, en una universidad, y tuvimos un auditorio lleno, gente parada, ujú, y dimos 8 conferencias y la gente no se movía, ¿sí? Seguía el siguiente tema, el siguiente tema, el siguiente tema, porque hay mm, mucho, mucho que decir, claro, ¿sí? Y además, cuando vas comparando materiales, dices: "Es cierto, yo no conocía esto del acero", ¿no? Y esta experiencia, esta sí es presencial, es face to face, ¿sí? Y es donde nos damos cuenta que los muchachos están ávidos. Y lo que más me encantó de esta pasada jornada es que yo creo que teníamos un 20% de profesores, ponle un 15% de profesores. ujú, Excelente, eso es lo que estamos buscando. Y pues, esto, pues, ojalá pudiéramos tener una jornada del acero por semana. ujú, Es mucho trabajo, requiere mucha inversión, sí, sí, requiere de muchos participantes, los sí, conferencistas, y son expertos, pues tienen que tener ya todo preparado, ¿no? Y con esta disponibilidad de ir sembrando ujú, esta idea maravillosa, ¿no? De que los proyectos nazcan en acero. claro. Esta es otra acción que ha funcionado bastante, bastante bien. Pues tenemos que ver cómo nos engranamos, cómo podemos hacerlo, porque ya digo, y aparte vuestra asociación hace cosas tan bonitas que si la podemos trasladar a toda la región, creo que puede tener un efecto muy viral y muy importante. Quería destacar de ti otra cosa, Octavio, y es que yo sé que tienes muy buenos conocimientos de marketing y que muchas de las cosas que hace el instituto es en base a escuchar los dolores, un poco saber cuál es el dolor que os transmite el sector, y a partir de ahí es donde vais generando vuestras iniciativas, ¿no? Un poco saber tomar el pulso de qué veis en el sector, qué está faltando. Mira, mencionas algo muy importante. Si nos enfocamos en el sector, ¿qué le duele al sector? ¿Sí? Como estás metido en el sector, todo lo conoces, ¿sí? No sales de esta burbuja y justamente es ir afuera para ver qué es lo que requiere el mercado para que el sector pueda satisfacer esas necesidades. eh, para nosotros, los que estamos en el sector, es muy natural saber de precios, saber disponibilidad de aceros, cómo puedes hacer estructuralmente una estructura más estable, reducir costos, etcétera, ¿sí? Pero eso se queda en nosotros. ¿Qué es lo que está demandando el mercado? El mercado está demandando otras cosas. Está demandando, dime, cómo proyectar en acero. Fíjate, hay cosas tan poco sensibles. Hicimos también una investigación de mercado
en donde uno de los puntos importantes es que los constructores decían, es que no hay mano de obra calificada, ¿sí? Cuando en determinado momento dentro de nuestro sector, pues tenemos controlado eso. Entonces, no es que haya una escasez de mano de obra calificada. Se cree que la estructura de acero pertenece a la industria de la construcción. Entonces, el constructor está pensando, híjole, no lo hago en acero porque yo tengo que ir a comprar la materia prima, habilitarla, armarla, soldarla, limpieza, pintura, no tengo los recursos. ¿Sabes qué? Mejor me voy con algo que sí tengo los recursos del constructor, que puedo Ujú. tener carpinteros, armadores, albañiles. Eso es otro sector. Por eso insisto yo, somos industria de la transformación al servicio de la industria de la construcción. Y Qué es bien bueno. fácil. Seguramente, José, tú lo has visto. Yo les digo frecuentemente a los que me escuchan, digo, miren, la estructura de acero es tan maravillosa que ustedes únicamente, constructores, tienen que supervisar una vez, la Ujú, cimentación. Lo ujú. demás es Ya un está. mecano, y eso déjenselo a responsabilidad del fabricante de la estructura, que lo hace en una fábrica con controles de calidad muy estrictos, con unos estándares de calidad también normalizados por el instituto, ¿sí? Y llegamos al campo únicamente a montar, Ujú, no llegamos a construir. ujú. Ese es un cambio en la mentalidad, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eh eh otra cosa importante, dice, es que hay una resistencia al cambio para voltear a ver la estructura de acero. Mi percepción personal Ujú, es, si hay una resistencia al cambio, es porque el cambio no se implementa adecuadamente. Entonces, vamos cambiando adecuadamente y eso es afuera del sector, no ujú. dentro de nuestra burbuja, porque nosotros con la tecnología, con los robots, el control numérico, tenemos solucionado la falta de Sí, mano de obra. Y sí, sin sí. embargo, el constructor dice, es que no encuentro mano de obra calificada. Pues es que no han acabado de entender cómo es la Ujú. estructura de acero, ¿sí? Ah, buenísimo, buenísimo lo que Eso es buenísimo. padrísimo. Ahora, el reto es bastante grande, Sí, ¿sí? sí, sí, Porque pero el muchas concepto que veces das. yo no quiero Ujú. soltar el control de mi obra. Yo quiero tener el control. Por eso es que no subcontrato, porque no tengo control, ¿sí? Y Ah, ese es pero un punto buenísimo, importante que hay buenísimo. que sembrar. No, el concepto un poco de la industria de transformación, como dices tú, como nos decía Pablo en el episodio, pensar que estos son fábricas. Él decía, no, no hablemos de taller, hablemos de fábrica. Y tú Ujú, hablas, por ejemplo, de esta industria de la transformación. Está absolutamente ligado un concepto con el otro. O sea que claro, es porque es realmente una bueno ya. fábrica. O sea, Claro. son trajes a la medida, Ujú, pero hechos en una fábrica. correcto. Sí, Y y es aparte, donde se involucra ujú, un tema que yo insisto mucho, constructibilidad. ahí va. Ujú, ¿Qué es la constructibilidad? La constructibilidad ujú, es una filosofía que busca poner la experiencia y el conocimiento de todas las disciplinas que intervienen en un proyecto para beneficio del proyecto mismo. ¿Qué vamos a conseguir? Inversionistas satisfechos. claro. Está padrísimo. Entonces, yo voy a poner todo mi conocimiento y mi experiencia en la fabricación y montaje de estructuras de acero en el proyecto. Y lo mismo hará el de instalaciones, el de las fachadas, las envolventes, el de cimentaciones, pero desde que nace el proyecto. Porque si nosotros queremos intervenir cuando el proyecto ya está calculado, o peor, cuando ya empezó la construcción, esta este involucramiento va a ser extraordinariamente caro, ¿sí? Y lo que estamos buscando es esta sinergia, el Ujú, sumar y multiplicar los beneficios de un proyecto. Por eso, esta idea de constructibilidad tiene que ser sembrada pues desde ahorita, para que los futuros proyectistas ujú, volteen a ver a todas las disciplinas que ujú, van a participar en su proyecto. Oye, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Es viable? ¿No es viable? Que otro ujú. concepto también importante, José. Tanto el arquitecto como el ingeniero tiene que buscar que el proyecto sea
seguro, Ujú, económico, ujú, factible y ujú, estético. ujú. En Correcto. una palabra, sí, es optimización de recursos. Pero Ujú, si esta optimización de recursos no lo estamos haciendo consciente y en equipo y con beneficio para el inversionista, vamos a ser los ingenieros o los arquitectos más caros del mundo. ujú, Ya no hay mecenas como lo tuvo Miguel Ángel. ¿Sí, no? Ojalá, ujú, ojalá. Entonces, también tenemos que jugarle al financiero. Tenemos que ponernos en la mente del inversionista para que vea esto como un negocio. Nosotros ujú, tenemos que ayudarle a hacer el negocio. ujú. Y Buenísimo. esta optimización de recursos se da desde la constructibilidad, Ah, ¿sí? buenísimo. De hecho, aprovecho para decirle a la gente que nos ve y nos escucha, de hecho, Stanford sacó un libro que se llama Integrated Project Delivery, que habla exactamente de lo que tú dices, de que todos los stakeholders, puedan trabajar juntos de manera que presenten algo al inversionista. O sea, Claro. habían hecho un hospital en Estados Unidos en el que el inversionista le dijo: "Mire, el ahorro que vamos a tener, lo vamos a dividir entre todos, de manera que todos trabajemos conjuntamente en el proyecto y todos seamos beneficiarios del ahorro que tengan". Y ellos nos trasladaban que había sido, en aquel caso, nos hablaba la gente de Stanford, el primer hospital en el que no había habido sobrecostes por esa mirada integradora y por el contrato que tenían, que el ahorro lo iban a dividir entre todos. Bueno, sé que en muchos casos no ocurre, pero hay muy buena bibliografía que se llama IPD, que ojalá lo puedan revisar porque está muy bueno un poco en el enfoque que tú dices, Octavio, de trabajar Exacto. todos juntos en la solución para el inversionista. Buenísimo. Justamente eso que estás mencionando, yo le llamo constructibilidad. Mira. Te acabas también, por ejemplo, Telmo nos hablaba en uno de los últimos episodios, él decía, él tomaba el proyecto en una fase muy embrionaria, pero ya el proyecto había nacido en concreto, sí, pero él lo tomaba en una fase muy embrionaria y hacía como una ingeniería de valor, no estamos hablando de lo mismo, pero él intentaba buscar que la factibilidad fuera todavía, ¿sabes? Era como el último momento, por decirlo así, nació en concreto, pero él buscaba en una fase muy temprana el poder hablar con el inversionista y hablarle de las bondades. No es lo ideal, pero en muchos casos me imagino que es la única solución si el proyecto ya nació como concreto. Sí, pero mira, eh, tocaste otro tema medular, ingeniería de valor. La Ujú, ingeniería de valor no es lo mismo que una constructibilidad. La ingeniería de valor es, eh eh, cuando ya nació el proyecto, vamos a ujú, arreglarlo lo más que se pueda, ¿no? Y la ujú, constructibilidad es desde la gestación, ¿sí? ujú, Quiero hacer este hospital, quiero hacer, esta edificación, quiero hacer este uso mixto, residencial, lo que sea, ¿no? Okey, vamos a ver qué es lo más viable y qué es lo que más me puedes ofrecer disciplina a mi proyecto, ¿sí? Si yo veo, hombre, si voy a hacer, vivienda de interés social, donde tengo una densidad de muros extraordinaria, pues no pienses en acero, ¿sí? Piensa en mampostería. Entonces, va, cambia. Tiene mucho que ver el tipo de proyecto, el tipo de ocupación. Hay muchos factores, pero a lo que voy es que todas las disciplinas tienen que participar desde la viabilidad del sí, proyecto, desde ujú, la concepción del proyecto. ujú, Ya si entras en la parte de cálculo, ya te va a costar un poco más, ¿sí? Y si tú estás migrando a un material en la fase del cálculo, desperdiciaste mucho tiempo, ujú, ¿sí? ujú. Y ya no es esta constructibilidad, se convierte justamente en ingeniería de valor. Muy bien, no, fantástica la diferenciación. Son conceptos que a veces se mezclan y está muy bien la acotación que Sí, haces. Bueno, entonces nos sí, quedamos con algunas tareas. Tenemos que ver, a ver cómo lo hacemos para llegar a conseguir que más proyectos nazcan en acero. Tenemos es que ver cómo el correcto, arquitecto se acerca más a nuestro material. O sea, esos son es como 2, correcto. tenemos que luchar esas Es un partes. gran reto, José, Sí, sí. No, un lo es, gran reto. lo es, lo Y es. y y es un gran reto de mira, entre más se construya en acero, ¿sí?, más se benefician molinos, más se benefician distribuidores, más fabricantes, más constructores, mejoramos el medio ambiente, menos emisiones de dióxido de carbono.
Ujú. Todos nos beneficiamos. Sin De hecho, duda. tengo por ahí una charla de cómo la estructura de acero participa en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿sí? Porque esto es algo muy importante, Ujú, ¿sí? La huella de carbono que se está dejando con el uso de ciertos materiales es ujú. extraordinaria. Sí. Ya no, nomás tenemos un mundo, ¿sí? Entonces, vamos a cuidarlo, y allí es donde interviene el acero, Ujú, ujú. Muy bien. No, Henry nos ¿verdad? hablaba de ese concepto también, ¿no? Súper bueno. Mira, querría dar un pequeño salto dentro de la organización, del instituto, para hablar de las certificaciones. Y no es casualidad que haga muy buenas certificaciones, porque, si no tengo mal entendido, tu taller fue el primer taller en certificarse en 9001 en el año 2000. O sea, que tú el tema Sí, de la es certificación correcto. lo tenías como en tu ADN, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo trasladaste esa experiencia un poco al Inca para el tema de las certificaciones ahora que tienes para puentes, para proveedor, para estructuras de acero? Cuéntanos un poco de las certificaciones y de tu Mira, experiencia. cuando yo, tenía mi taller, no sabes, el lo visceral que era, porque estaba cansado de los reprocesos, ¿no? Entonces, estaba muy en vogue la norma, internacional, la ISO 9001. Ujú, Entonces, siempre he sido medio inquieto en estar a la vanguardia en muchos temas, ¿no? Y supe lo que era la ISO 9001, a través de una, asesora, conseguí, pues, que me asesoraran, ujú, o buscamos una compañía que me asesorara, para la implementación del ISO 9001, porque además yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer para una fábrica de estructuras. O sea, oías hablar de certificación en ISO 9001, ¿qué es? Y yo no lo concebía porque, como te dije, hablamos de trajes a la medida. ujú, No, es muy difícil. Entonces, a través de esta consultora, ujú, pudo hacer, pues está padrísimo, sí, entonces a mí no tuvieron que convencerme, yo tuve que convencer a mi personal, no sabes el gerente de planta lo que lo hice batallar, ¿no? Pero bueno, de ahí salió. Y quiero reconocer que el ingeniero Fernando Frías ujú, hizo un muy buen trabajo de lobbying con el American Institute of Steel Construction y ujú, junto con el Canadian Institute of Steel Construction, y entonces, entre los 3 institutos, formamos, la parte de normatividad del bloque norte del continente americano. Entonces, basado en la certificación del ISC, y con mi experiencia en la ISO 9001, logramos involucrar o hacer ya las normas propias. ujú, No es una copia de la ICC, es una ujú, adaptación, tropicalización al mercado mexicano y al nivel de fabricación que tenemos aquí en México. Entonces, logramos hacer esta normatividad, y luego ujú, viene el segundo paso, ¿sí? Convencer a los propietarios de las ujú, fábricas ujú, que se certifiquen ujú, para, pues, para garantizarlo, ¿no? A final de cuentas, el INCAM se convierte en el aval ujú, de que la empresa que está certificando tiene los recursos, de personal, de infraestructura, de equipo, ujú, el conocimiento, la ujú, experiencia, basado en una normatividad que ujú, es las mismas especificaciones del INCA, la American Welding Society, y todas las normas, de referencia aplicables para materia prima, etcétera. Y ujú, el INCA es el aval. ujú. Sin Entonces, duda. apégate en esto. Claro. Hemos tenido muy buena respuesta. Empezamos realmente hace poco con esta implementación. Tenemos, desde el 2020, Ujú, y a la fecha ya tenemos un buen número de empresas, certificadas, ante el INCA, y no solamente mexicanas, ujú, ujú. también extranjeras. Ese es Correcto. otro, gran trabajo que ha hecho el instituto. Otros países, como es Ecuador, Ujú, nos pidieron, el permiso para utilizar
las especificaciones del Ujú, instituto, ¿no? ujú, Otros países, Colombia, también voltearon a ver al instituto y ujú, dice: "Oye, queremos tomar parte de estas normas, de estas especificaciones", y bueno, encantados de la vida. Es un trabajo, que hacemos un grupo, altruista completamente, ujú. y no es necesario que no, ¿para qué nos quedamos con ese conocimiento? El Claro, conocimiento es para divulgarlo, y hay que lo ponemos a disposición de todos, ¿no? Entonces, maravilloso. no tenemos inconveniente, tenemos 5 certificaciones: fabricante de estructuras, fabricante de puentes, medios avanzados y de fractura crítica, Ujú, talleres, certificados de aplicación de recubrimientos complejos en taller. Tenemos una certificación de montadores y una certificación de componentes metálicos. También proveedor confiable, perdón, se me estaba olvidando. Sí, y esto sale también a raíz de la misma cadena, de los mismos eslabones de la cadena productiva de las estructuras de acero. Hay un eslabón que se llama proveeduría claro, de materia prima, y claro. este debe ser confiable, ¿sí? ¿Y qué revisamos? Bueno, la trazabilidad, Ujú, la existencia de inventarios, ujú, la solución de reclamos, ujú. toda la parte de compromiso con la calidad que tiene este proveedor. Ujú. Buenísimo. De hecho, en la página habéis, para todos los que nos ven y nos escuchan, cuando entras en la certificación hay como 5 pestañas en la que lo describe, por qué certificarse, la norma, el proceso de certificación, o sea, está muy, muy, muy bien explicado, en mucho detalle. Y también es importante pensar en la certificación un poco, Octavio, a lo largo del tiempo. Es conseguirla y mantenerla, ¿verdad? De Claro. manera que, que esté a lo largo del tiempo. Oye, y para conseguir que sea un éxito, ¿cuál es el rol del líder de la empresa para conseguir que una certificación salga adelante? Mira, el compromiso con la calidad. Y el que el director de la empresa vea los beneficios de tener una empresa certificada. Y esto es algo muy importante. Eh, eh, Tuviste un invitado como fue Pablo Treviño. Ujú, Él, un excelente directivo, muy comprometido con la calidad, y el principal beneficio que él vio fue tomar decisiones ujú, basado en un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Todo sistema de gestión de calidad tiene la misma estructura, pero debe de tener indicadores, ¿sí? Y como dice Deming, no, nada se puede mejorar si no se mide. Entonces, como directivo, el estar tomando decisiones basado en indicadores que te pide la misma norma, ¿sí? Es mucho más fácil. Tú puedes tener, en un teléfono celular, puedes tener toda la información de los proyectos que están en curso, en taller, y con los indicadores, ¿sí? Entonces, tú puedes ver eh, cómo va la producción, cómo va el montaje, lo compartes con tus clientes. Hay, ujú. hablando de transparencia, ¿no? Sí, sí. Hay esta gran oportunidad, y yo creo que es uno de los grandes beneficios, ¿sí? Luego, sí, hay algunos general contractors que me dicen: "Oye, esta empresa está certificada y me está quedando mal". Bueno, okey, todo es perfectible, sí, pero justamente si no existieran estos indicadores de Ujú, entregas oportunas, de la calidad adecuada, no puedes mejorar. claro. Entonces, Pero nuestras aparte certificaciones de la inicial a ujú, un año es la ujú. primera recertificación. Okey. Ya en un año tienes un sistema maduro y luego viene cada 2 años, ¿sí? Y lo primero es que haya un compromiso de la alta dirección, y no solamente en calidad, en seguridad. El INCA insiste mucho, mucho en la seguridad. Aún no nos hemos metido en medio ambiente, pero pronto nos vamos a meter también ya en medio ambiente. Lo que Ujú, sí, como todo sistema de gestión de calidad, pues se basa en el círculo de Deming, ¿no? El PDCA. Entonces, es un círculo. La mejora continua es un resultado de una buena implementación.
y a eso le estamos apostando. Y creo que ha funcionado bastante bien, ¿eh? Maravilloso. Bueno, aparte, es verdad que el GC podría, el General Contractor puede decir, oye, no me cumple tanto, pero ¿qué pensaríamos? ¿Que alguien que no está certificado lo iba a hacer mucho mejor? No tiene por qué tampoco. O sea, esta persona tiene, tiene los datos, tiene el espíritu de mejora, está mejorando. Todo el mundo puede tener una dificultad en una obra, en un proyecto, ¿por qué no? Sí, mira, Pero, dentro, tú lo sabes, José, todos en el medio fabricamos formal o informalmente con un sistema de calidad, ujú, ¿sí? correcto, Ahora lo que buscamos es que se haga formal, ¿sí? correcto. Que lo tengas, ya establecido y que haya una mejora continua de todos tus procesos Claro que sí. y puedas tomar decisiones. ¿Sabes qué? Tengo este cuello de botella inhabilitado. Bueno, voy a estar, implementando un segundo turno o un tercer turno. Sabes que ya es momento en invertir en un equipo de control numérico o en un robot. Tengo esta escasez de mano de obra. Todas esas decisiones Sí, sí, basados en números es sí, lo sí, que te sí, da el éxito, sin duda. pero No, de una buenísimo. forma, perdón, formal, de Sí, una sí, manera buenísimo. formal. A eso va la certificación. Yo veo, coincido tanto contigo, yo veo 2 cosas. Creo que tecnología y norma tienen que ayudar al usuario, porque si le ayudan, claro, si se convierte en algo farragoso, algo complicado, a veces el usuario no lo abandona. Pero si Claro, la tecnología y la norma le ayudan en el día a día, luego toda la empresa se beneficia de la data, del control, de la mejora continua, de poder medir, de poder mejorar. No, me parece espectacular el dato que dejas. Buenísimo, buenísimo. Oye, hay una cosa que no querría de olvidar, y es ese en ese manual que tú comentabas, del Inca, tiene una historia divertida también detrás, ¿no? Que empezasteis tomando el manual. Cuéntanos un poco cómo nace ese primer manual del Inca. estamos hablando, por ahí de 1980, de que se juntaron unos, amigos, se juntaban varios amigos a jugar dominó y todos, fabricantes de estructuras de acero, ¿no? Estaban jugando ahí dominó. Y se le ocurrió al ingeniero Fernando Frías decir: "Oye, no tenemos una especificación en México", porque había un manual de construcción en acero de Industrias Monterrey, cuya última edición fue de 1968. Pues, no estaba actualizado. Y en México se utilizaba las especificaciones de la ISC. Y a él se le ocurrió, pues vamos haciendo un manual, un manual. Y ellos ya habían conformado una asociación que se llamaba FEMAC, Fabricantes de Estructuras Metálicas AC, que por cierto, yo creo que lo comenté contigo, a mí no me gusta hablar de estructuras metálicas, mejor de estructuras de acero, ¿no? Porque es acero lo que transformamos. Entonces, pues se pusieron a traducir el manual del ISC, lo sacaron, ya está listo, y dice Fernando Frías: "Oye, espérame, no tenemos permiso del Instituto Americano de traducirlo". Y estaba, allí en la mesa Enrique Martínez Romero, uno de los grandes pilares de la estructura de acero, en México. Dijo: "Yo los conozco muy bien, vamos, te presento". Y se fueron a Estados Unidos, lo presentaron con el ISC y le dice Fernando Frías: "Mira, queremos pedirte permiso de traducir el manual". Bueno, es más, ya lo tradujimos. Y si nos piensas demandar, de una vez te decimos: "No tenemos dinero". Y ese fue un dato, un hecho que le causó gracia al Instituto Americano y dijeron: "Está bien". Entonces fue cuando le dieron los derechos a la entonces FEMAC, que después se transformó en IMCA para ser partner del Instituto, Americano, del Instituto Canadiense. Le dieron los derechos de traducción al español, ¿sí? Y entonces el Inca se convirtió en este traductor, ¿no? Con el paso del tiempo, eh, este, por una solicitud de Alacero, el Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero, se acercaron a nosotros y ya estaba yo, eh, 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 muy activo en el IMCA y me dicen: "Queremos tener un acercamiento con el ISC, preséntanos para poder traducir el manual". Y entonces ya el ISC dijo: "Ok, entonces vamos a dar, los derechos de traducción por país". Entonces ya a México le retiraron la traducción al español, únicamente el uso
de la traducción en México. Y con el paso del tiempo formamos un comité técnico que lo hacemos voluntariamente y además tenemos investigadores, ingenieros de la práctica. Hemos mejorado mucho este manual. No es una traducción literal del ISC, es una adaptación. Agradecemos a la ISC que nos hayan dado este permiso. Sin embargo, ya hemos metido un poco más de la investigación que hacemos en México. Lo hemos mejorado mucho. Actualmente es un buen manual, un buen manual. Son unas cosas que yo una vez le dije al ingeniero Fernando Frías. Digo, a ver, ingeniero, queremos que cada día se utilice más acero, pero cada día complicamos más el diseño. Cada vez sacamos un manual más gordo, más gordo, más gordo. No, pues ya vamos a pararle, ¿no? Nomás se rió y me dijo, es necesario. Ok, está bien. Pero bueno, ahora ya tenemos un muy buen manual. Estupendo, pues muchas gracias por el dato de cómo se generó ese, que es bien entretenido, cómo generasteis la primera versión del manual. Oye, Sí, aprovechando, ahora ya vamos en la sexta edición, ¿eh? imagínate. De hecho, quería comentar también que estáis sacando uno de cómo proyectar en acero, ¿verdad? Que me pareció que es un documento más pequeño, pero que también puede ser de muchísima utilidad para aquellos que no lo han hecho nunca o para también divulgar más para aquellos que no proyectaron en acero. ¿Qué nos cuentas de ese nueva documentación Sí, que sacáis? sí, mira, bueno, de hecho, el manual IMCA está formado por 3 secciones. La primera sección, que son las propiedades y dimensiones de todos los perfiles estructurales, y tenemos una aplicación gratuita en Android y en iOS para descargar estas tablas de propiedades y dimensiones. Se llama Perfiles IMCA. Ujú, Una segunda sección, que son las especificaciones de diseño, en donde también se incluyen las especificaciones para uniones atornilladas utilizando tornillos de alta resistencia. Estas especificaciones, tanto para diseño como para conexiones, trae sus comentarios y muchas veces los comentarios son los que salvan un proyecto. Y la ujú. tercera sección, que es el código de prácticas generales, Muy que bien. también tiene sus comentarios. Adicionalmente, sacamos otro documento que son las disposiciones para diseño por sismo de edificios de acero. Ujú, Esto es eh, el detallado de las estructuras para que tenga un desempeño adecuado como lo estamos esperando ujú, cuando estas estructuras están sometidas a acciones horizontales como es el sismo. Recientemente ya se está imprimiendo, estábamos esperando nada más que nos dieran el ISBN, que es el código para ujú, la propiedad intelectual, de este documento que te mencioné hace un momento, que son las consideraciones eh, para proyecto arquitectónico y estructural con acero. Todo empezó como un artículo y se convirtió ya en pues no es una guía de diseño, pero sí trae muchos tips que tienes que considerar. De los claros económicos, las alturas libres, cómo darle estabilidad a la estructura, las formas que hubiera posibles de darle estabilidad, ujú, que tiene que considerar tanto el arquitecto como el ingeniero estructuralista. Otras condiciones como es el ruido, como es la protección contra corrosión y fuego, el detalle, consideraciones en la ingeniería de detalle que se tienen que tomar en cuenta desde el proyecto arquitectónico, ¿no? Y esto pues es un documento pequeño de unas 100 páginas, ¿no? 120 páginas, pero es una gran guía. Y ya, yo creo que en una semana lo tendremos listo. buenísimo, buenísimo. Pues hay que estar atentos para hacerse con una copia. Mira, tengo 3 preguntas para acabar. Una, aprovechando tu visión privilegiada, ¿hacia dónde tú crees que va el sector? En los próximos años? ¿Qué tendencia debemos seguir? Ahora viene la inteligencia artificial, vienen automatizaciones. Vosotros tenéis incluso un bot que se llama Armador, ¿verdad? En la web, que te contesta Armando. y contesta bien. Le he hecho 2 o 3 preguntitas y contesta, dice que está aprendiendo, pero ¿hacia dónde crees que va el sector?
¿En qué nos tenemos que fijar? Mira, el sector, como muchas otras industrias, está tendiendo a la inteligencia artificial. Eh, de hecho, en una sobremesa tú te das cuenta cuáles son los temas, típicos, ¿no? Independientemente de la política, pues hablamos de la cuestión social, la cuestión de medio ambiente, la cuestión de sostenibilidad, todo esto, y a final de cuentas acabas con la inteligencia artificial, Ujú, ¿sí? La inteligencia artificial funciona siempre y cuando le des los conocimientos y las bases para que pueda ser, eh, válgase el término, razonable, ¿no? ujú, ujú, No es algo que razone per se, ujú, sino que hay que darle las bases. ujú, Entonces, nuestro sector está inclinándose mucho para allá. Yo estoy convencido de que todo lo que sea repetitivo, ujú, pues que lo haga una computadora, ¿no? La creatividad no va a ser sustituida por la inteligencia artificial. ujú, Entonces, ya no es que hacia dónde vaya, ya está, ujú, es actual. El acero es el presente de la construcción, ujú. ¿sí? Eh, tenemos robots que ya, te cortan, CNC, y ahora ya hay robots que arman la pieza y la Correcto, sueldan, ¿sí? correcto. Y estamos hablando de productividad, Ujú, no estamos hablando de que vengan a sustituir la mano de obra, ¿sí? Pero sí, mientras una columna armada y soldada tarda más o menos 4 horas y media en su proceso de fabricación, utilizando esta tecnología, pues salen 45 minutos, ¿sí? Y repito, tenemos mejor calidad de vida. sí, es cierto. Recordemos que todo, la inteligencia artificial, los de 7 ODS, todo se centra en la dignidad del ser humano. Ujú, Entonces, si ponemos esta inteligencia artificial al servicio de la dignidad humana, lo podemos tener un mejor mundo, y le el sector va para allá, muy bien. ¿sí? Entiendo que se pueden mira, no creo que se llegue a sustituir la mano de obra, Ujú, porque además son etapas en la fabricación de estructuras con la inteligencia artificial, pues, muy repetitivas, y entonces va a aumentar la productividad de las empresas, podemos ser más competitivos, el sector es más competitivo, ¿sí? Porque justamente ese es el reto, muy bien, ¿sí? muy, Para allá vamos, muy bien, para allá vamos, desde muy mi bien. punto de No, vista. Y incluso, bueno, te decía yo que no podemos sustituir la creatividad. Y voy a comentarte también que acabamos de sacar un premio, el premio IMCA a la excelencia arquitectónica y ujú, estructural, ujú, en acero, que es para celebrar la creatividad, la innovación, ujú, el uso de la tecnología en la edificación, a arquitectos, a diseñadores estructurales, a contratistas generales y a fabricantes de estructura. Este año en la ciudad de Puebla, ujú, el 30 de abril será la premiación de este premio IMCA, ujú. que es un reconocimiento y una celebración a esta creatividad arquitectónica y estructural. Buenísimo, buenísimo. Fantástico. Bueno, ya, ya todos comprenden por qué todos los invitados pedían que viniera Octavio. Ya queda muy claro, ya queda muy claro. La última pregunta, Octavio. Eh, ¿A quién traemos en próximos episodios de Líderes de Acero? ¿Sabes nuestra clásico pasa la viga? ¿A quién le pasa la viga, Octavio? Bueno, mira, podrías invitar, no sé si invitaste a Fernando González Roser Todavía no. de Grupo Baeza Metalitech. Es un ingeniero reconocido en el medio, por su capacidad, de solución, estructural, y además, fabricante de estructuras, Sí, sí. ¿sí? Hay otra empresa que también, reconozco muy bien su trabajo. Ellos están en Guadalajara, al ingeniero Servando Aldana, de Ujú. Acesta, Muy bien, ¿sí? muy bien.
muy, muy buena fábrica, Ujú, grandes retos, ujú, toma, al igual que Grupo Baiza. ujú. No sé si conozcas a Pablo Solana. Sí, lo conozco, sí. No somos gran tipo. Sí, sí. Okey, bueno, él Son él él absolutamente sería las otra gran oportunidad, ¿no? De sí, estructura Solana. muy buen conversador, además. Sí, sí. Sí, 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 y joven. Sí, sí, sí. Muy bien, no, está perfecto. Oye, dime, tendremos que vengan todos, pero dime, una pregunta que les traslada Octavio a ellos, ¿qué pregunta les puedo hacer? Una pregunta que digas: "Oye, pregúntales esto". Pues, yo creo que retomaría esta pregunta que me hiciste, Ajá. ¿hacia dónde va la industria? Genial, genial. ¿Hacia dónde va la industria? Creo que es, eso sí, para que veas, cae dentro de nuestro sector, Ujú. Muy bien. ¿sí? Y tendrán diferentes, Bien. visiones, Ujú. ¿sí? Tanto, por ejemplo, Baiza, Cesta o Estructura Solana, Muy bien, tendrían diferentes visiones. muy bien. Muy bien. Oye, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Octavio. Tenemos una idea en mente que igual te volvemos a molestar porque un día, no sé si será episodio 50 o en el 100, no lo sé, queremos traer a las diferentes asociaciones del acero a hacer un conversatorio en el que converséis las diferentes asociaciones. Y ojalá podamos... Me encantaría, José, claro. Yo estoy convencido de esta de este tipo de paneles, Ujú, se puede decir, ujú. en donde hay este intercambio, Eso es, ¿sí? eso es. De hecho, en nuestros simposios que hacemos cada 2 años, siempre tenemos un panel, Muy bien. ¿sí? Porque es importante conocer a los diferentes eslabones de la cadena productiva. Pero ahora yo sí te sugeriría Ajá. sacarlo de esta burbuja. Vale. Bueno, Atraer a otros actores, venga, ¿sí? venga, Inversionistas, venga. arquitectos, constructores generales, eh eh eh, porque a final de cuentas, eh eh, todos Muy bien. todos vamos enfocados a un solo objetivo, Ujú. y creo que nos faltaría ver, o La conocer mirada. esta óptica. Pues mira, gracias Está padre. por este súper buen input. Lo trabajaremos con el equipo, pero tú lo hablabas muy bien. Decías, mira, nosotros estamos en la misma burbuja, pero vamos a ver qué dice el mercado de nosotros y vamos a indagar qué falta. Me parece un dato ¿Cómo nos ven? buenísimo. ¿Cómo nos ven? O cómo podríamos ser más atractivos para ellos, ¿no? A Espectacular. lo mejor nos ven como un mal necesario. Bueno, no sé, ya veremos, pero me parece un broche espectacular a la conversación. Un placer absoluto, Octavio, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que nos veamos. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo, a todos los amantes del acero. El acero es maravilloso. Un abrazo fraterno a cada uno de Muchas gracias, ustedes. muchas gracias. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Y mira, como siempre, quería agradecer al equipo, a Delphi en la producción, a Ana y Nelson, que editan todos estos episodios. Y como os decía al principio, os invito a que le deis difusión, a que lo trasladéis a compañeros de trabajo, a colegas del sector, para que la comunidad siga creciendo. Y sin nada más, nos despedimos hasta un nuevo episodio de Líderes de Acero. Hasta pronto.